Durante los primeros días bajo tierra, el cuerpo humano todavía intenta adaptarse a la oscuridad. Pero después de semanas sin ver la luz del sol, algo empieza a cambiar lentamente dentro de la mente. El tiempo pierde sentido, el cansancio aumenta, la realidad comienza a sentirse distante. Esta es la historia de Marcos Duarte, un minero de 34 años que aceptó participar en un experimento extremo. Vivir 30 días completos bajo tierra, sin ver el sol ni tener contacto con el mundo exterior. A cambio, recibiría una enorme cantidad de dinero. Lo que parecía una oportunidad sencilla, terminó convirtiéndose en una prueba psicológica que llevaría su mente al límite absoluto. Porque el ser humano puede sobrevivir sin muchas cosas, pero no sin una conexión constante con el mundo real. Antes de comenzar, suscríbete a Límite Humano para más historias sobre supervivencia extrema, aislamiento psicológico y los límites reales de la mente humana. Y comenta abajo, ¿cuántos días crees que podrías pasar sin ver la luz del sol? Marcos Duarte llevaba más de 10 años trabajando como minero en el norte de Chile. Estaba acostumbrado al polvo, al ruido de las máquinas y a pasar largas horas debajo de la tierra. Su vida siempre había sido difícil, pero también bastante simple. Trabajaba durante el día y regresaba a casa agotado cada noche. Sin embargo, una mañana todo cambió, cuando un grupo de científicos llegó a la mina buscando voluntarios para un experimento extremo relacionado con el aislamiento humano y la ausencia total de luz solar. Los investigadores explicaron que necesitaban a una persona capaz de vivir 30 días completos en una instalación subterránea sin ver el mundo exterior. El objetivo era estudiar cómo reaccionaba el cerebro humano después de pasar demasiado tiempo aislado de la luz natural. A cambio, ofrecían una enorme recompensa económica. Marcos escuchó atentamente cada detalle mientras observaba los documentos del proyecto. Aunque la idea parecía extraña, el dinero era suficiente para cambiar completamente su vida. Después de pensarlo durante varios minutos, decidió aceptar el experimento. Días después, Marcos fue llevado a una instalación construida a cientos de metros bajo tierra. El lugar era pequeño, pero tenía todo lo necesario para sobrevivir: comida, agua, una cama, libros y algunas máquinas de ejercicio. Sin embargo, existía una condición importante. Durante 30 días exactos no podría ver ni un solo rayo de luz solar, ni tener contacto con la realidad exterior. No habría ventanas, relojes ni noticias del mundo de arriba. Solo silencio, luces artificiales y aislamiento absoluto. Las primeras horas dentro del lugar parecieron normales. Marcos organizó sus cosas, caminó por los pequeños pasillos y trató de mantenerse tranquilo. Pensaba constantemente en el dinero que recibiría al terminar el experimento. Pero incluso durante el primer día, comenzó a sentir una sensación incómoda difícil de explicar. Aunque el lugar era seguro, había algo extraño en permanecer completamente separado del cielo, del aire fresco y del paso natural del tiempo. Esa noche, mientras permanecía sentado observando las paredes grises de la instalación, Marcos entendió algo importante. El ser humano nunca fue diseñado para vivir completamente lejos de la luz natural. Aunque todavía se sentía fuerte mentalmente, una parte de él comenzaba lentamente a sentirse atrapada bajo tierra. Y lo peor era que apenas acababa de comenzar. Durante los primeros días bajo tierra, Marcos intentó mantener una rutina estable para no perder la concentración. Se despertaba, hacía ejercicio, preparaba comida y leía algunos libros para mantenerse ocupado. Al principio creyó que el experimento sería más fácil de lo que imaginaba. Después de todo, ya estaba acostumbrado a trabajar en lugares oscuros y cerrados. Pero esta vez era diferente. No existía ninguna conexión con el exterior. No podía ver el cielo, escuchar el viento ni sentir el paso natural del tiempo.
Todo parecía inmóvil y artificial dentro de la instalación. Al llegar aproximadamente al quinto día, Marcos comenzó a notar pequeños cambios en su cuerpo y en su mente. Dormía en horarios extraños y muchas veces despertaba sin saber cuánto tiempo había pasado realmente. Sin luz solar, el cerebro humano pierde una referencia biológica fundamental para regular el sueño, la energía y el estado emocional. Poco a poco comenzó a sentirse más cansado, incluso después de descansar varias horas. También aparecieron dolores de cabeza leves y una sensación constante de agotamiento mental. La instalación subterránea empezó a sentirse más pequeña con el paso de los días. Marcos caminaba varias veces por los mismos pasillos intentando despejar la mente. Pero todo siempre se veía igual. Las paredes grises, las luces blancas artificiales y el silencio constante comenzaron a generar una sensación incómoda de encierro. Aunque todavía se mantenía tranquilo, emocionalmente empezaba a sentirse más vulnerable. Extrañaba cosas simples que antes jamás había valorado realmente, como sentir aire fresco o mirar el amanecer. Hacia el final de la primera semana, Marcos comenzó a hablar consigo mismo para romper el silencio absoluto de la instalación. Escuchar su propia voz le daba una extraña sensación de compañía. También empezó a notar problemas de concentración. Algunas veces leía varias páginas de un libro sin recordar lo que acababa de leer. La falta prolongada de luz solar puede afectar la producción de hormonas relacionadas con el bienestar emocional y el descanso, provocando fatiga, ansiedad y desorientación mental progresiva. Al completar sus primeros 7 días bajo tierra, Marcos entendió que el verdadero problema del experimento no era la oscuridad física, era la sensación de estar completamente desconectado del mundo exterior. Mientras observaba las luces artificiales del techo, comenzó a preguntarse cómo reaccionaría su mente después de varias semanas más, viviendo en aquel lugar silencioso y aislado. Y aunque intentaba mantenerse positivo, una parte de él empezaba lentamente a sentir miedo. Al comenzar la segunda semana bajo tierra, Marcos ya no podía diferenciar fácilmente los días. Las luces artificiales permanecían encendidas casi todo el tiempo, y su cuerpo empezó a perder completamente la noción natural del horario. Algunas veces dormía durante pocas horas y despertaba agotado. Otras veces permanecía despierto demasiado tiempo sin sentir sueño real. La ausencia prolongada de luz solar estaba alterando lentamente su reloj biológico. Aunque intentaba mantener la calma, cada día comenzaba a sentirse más pesado mentalmente. El cansancio psicológico empezó a afectar su comportamiento. Marcos pasó más tiempo sentado en silencio, observando las paredes de la instalación. Las actividades que antes lo distraían comenzaron a perder sentido rápidamente. Leer ya no lo relajaba. Hacer ejercicio se volvió agotador. Incluso comer empezó a parecer una obligación vacía. Los científicos monitoreaban sus signos vitales constantemente desde el exterior y comenzaron a notar un aumento evidente en sus niveles de estrés y fatiga emocional. Con el paso de los días, Marcos comenzó a experimentar una sensación extraña de desconexión con la realidad. Algunas veces se detenía por varios minutos intentando recordar qué día era o cuánto tiempo llevaba realmente encerrado. La falta de luz natural puede afectar directamente el estado emocional humano, provocando ansiedad, cambios de humor y problemas graves de concentración. Poco a poco, su mente empezaba a sentirse atrapada dentro de una rutina artificial que parecía no terminar nunca. Una noche, mientras caminaba lentamente por los pequeños pasillos subterráneos, Marcos comenzó a hablar solo nuevamente. Necesitaba escuchar una voz humana, aunque fuera la suya. El silencio absoluto del lugar se había convertido en uno de los aspectos más difíciles del experimento. La instalación seguía siendo segura y tranquila,
pero emocionalmente empezaba a sentirse fría y opresiva. Por primera vez desde que comenzó el proyecto, Marcos empezó a preguntarse si realmente sería capaz de soportar los 30 días completos. Al finalizar la segunda semana, el agotamiento mental ya era imposible de ignorar. Su rostro estaba más pálido, sus movimientos eran más lentos y su energía había disminuido considerablemente. Aunque físicamente todavía se mantenía estable, psicológicamente comenzaba a deteriorarse lentamente. Y mientras observaba las luces artificiales reflejadas sobre las paredes grises del refugio subterráneo, Marcos empezó a comprender que el verdadero enemigo del experimento no era la oscuridad, sino el aislamiento constante de la realidad humana. La tercera semana comenzó de una manera completamente diferente para Marcos. El cansancio ya no desaparecía después de dormir, y su mente parecía funcionar más lentamente cada día. Permanecer tanto tiempo lejos de la luz solar había comenzado a afectar seriamente su estado emocional. Despertaba sin energía, caminaba sin motivación y pasaba largos periodos observando las paredes de la instalación en completo silencio. Aunque todavía intentaba mantenerse fuerte, empezaba a sentirse psicológicamente agotado por el aislamiento constante. Los científicos seguían monitoreando su comportamiento desde el exterior y notaron cambios evidentes en su personalidad. Marcos hablaba menos, reaccionaba más lentamente y mostraba señales claras de ansiedad emocional. La ausencia de luz solar durante periodos prolongados puede reducir los niveles de serotonina, afectando directamente el estado de ánimo y provocando tristeza, irritabilidad y fatiga mental extrema. Poco a poco, su cerebro comenzaba a resentir el encierro y la desconexión total con el mundo exterior. Con el paso de los días, Marcos desarrolló una rutina casi automática para intentar mantener la mente ocupada. Caminaba por los mismos pasillos, organizaba los mismos objetos y repetía actividades simples durante horas. Sin embargo, nada lograba distraerlo completamente de la sensación de encierro. El tiempo parecía avanzar mucho más lento bajo tierra. Algunas veces cerraba los ojos e intentaba imaginar el cielo, el sonido del viento o la sensación de la luz del sol sobre su rostro. Una noche, mientras intentaba dormir, Marcos sintió una extraña desesperación difícil de controlar. No era miedo exactamente. Era una sensación constante de estar desconectado de la realidad. El silencio absoluto de la instalación comenzó a sentirse más pesado que nunca. Aunque sabía que el experimento terminaría eventualmente, mentalmente empezaba a perder la capacidad de sentirse tranquilo dentro de aquel lugar artificial construido bajo tierra. Al finalizar la tercera semana, Marcos ya no era el mismo hombre que había entrado voluntariamente al experimento. Su agotamiento emocional era evidente y su mente comenzaba lentamente a deteriorarse por la falta prolongada de estímulos naturales. Aún así, seguía resistiendo, pero lo más difícil todavía estaba por comenzar, porque faltaban solamente 5 días para terminar el experimento. Y su estabilidad mental empezaba a romperse lentamente. Cuando faltaban solamente 5 días para terminar el experimento, el estado mental de Marcos comenzó a empeorar rápidamente. Dormía mal, despertaba varias veces confundido y tenía dificultades para mantener pensamientos claros durante mucho tiempo. El aislamiento absoluto y la ausencia total de luz solar habían agotado casi toda su energía emocional. Aunque físicamente todavía seguía estable, psicológicamente comenzaba a sentirse completamente destruido. Cada día dentro de la instalación parecía más largo y pesado que el anterior. Marcos empezó a caminar nerviosamente por los pequeños pasillos subterráneos durante horas. Sentía una necesidad constante de salir, respirar aire fresco y volver a ver el cielo.
Algunas veces permanecía inmóvil mirando las luces artificiales del techo, como si intentara recordar cómo era la luz natural del sol. La falta prolongada de exposición solar puede afectar profundamente el equilibrio emocional humano, alterando el sueño, la concentración y la estabilidad psicológica. Poco a poco, su mente empezaba a perder la capacidad de sentirse tranquila. Con el paso de los días, Marcos comenzó a sentirse emocionalmente desconectado de sí mismo. Había momentos en los que simplemente se sentaba en silencio, sin reaccionar a nada durante varios minutos. También empezó a hablar solo con más frecuencia, para combatir la sensación extrema de aislamiento. El silencio constante del lugar ya no era incómodo, era desesperante. Aunque todavía distinguía perfectamente la realidad, el agotamiento mental comenzaba a afectar su percepción emocional del entorno. Durante el día 28, los científicos notaron que Marcos reaccionaba lentamente incluso a preguntas simples realizadas por el sistema de comunicación. Su mirada estaba cansada, distante y emocionalmente vacía. Pasar demasiado tiempo sin luz natural puede aumentar significativamente los niveles de estrés psicológico y provocar síntomas relacionados con ansiedad extrema y deterioro emocional progresivo. El experimento estaba acercándose peligrosamente al límite mental humano, y aunque faltaban apenas 2 días para salir, Marcos comenzó a entender que algunas experiencias extremas pueden cambiar para siempre la forma en que una persona percibe la realidad. Esa noche, mientras permanecía acostado observando las paredes grises de la instalación subterránea, Marcos sintió algo que jamás había experimentado antes, una profunda sensación de desconexión con el mundo exterior. El cielo, la luz solar y la vida normal comenzaban a sentirse como recuerdos muy lejanos dentro de su mente agotada. Finalmente llegó el día 30. Después de un mes completo viviendo bajo tierra sin ver la luz del sol, ni tener contacto real con el mundo exterior, los científicos abrieron lentamente la puerta principal de la instalación. Marcos permaneció inmóvil durante algunos segundos observando la salida. Su rostro estaba pálido, sus movimientos eran lentos y sus ojos reflejaban un agotamiento emocional evidente. Aunque había esperado ese momento durante semanas, ahora sentía una extraña mezcla de alivio y ansiedad al regresar finalmente a la superficie. Cuando comenzó a subir por los túneles, acompañado por los científicos, Marcos apenas hablaba. Su mente todavía parecía atrapada dentro del silencio artificial de la instalación subterránea. Finalmente, al llegar al exterior, la luz natural golpeó directamente sus ojos por primera vez en 30 días completos. Inmediatamente cerró los ojos y cubrió parcialmente su rostro con las manos. Incluso la luz del sol le resultaba demasiado intensa después de tanto tiempo aislado bajo tierra. Los especialistas realizaron varias evaluaciones físicas y psicológicas durante las siguientes horas. Aunque Marcos había sobrevivido al experimento, los efectos emocionales eran evidentes. Tenía dificultades para concentrarse, reaccionaba lentamente y seguía sintiéndose mentalmente agotado. Los científicos explicaron que permanecer demasiado tiempo sin luz solar puede afectar profundamente el sueño, el estado de ánimo, la percepción del tiempo y la estabilidad emocional humana. El cuerpo puede resistir, pero la mente comienza lentamente a deteriorarse sin conexión con el entorno natural. Durante los días posteriores, Marcos continuó sintiéndose extraño, incluso estando nuevamente en libertad. El ruido de la ciudad, el movimiento constante de las personas y la luz del cielo parecían abrumar completamente sus sentidos. Poco a poco, comenzó a comprender cuánto depende realmente la mente humana de estímulos simples como el sol, el aire fresco
y el contacto con el mundo exterior. Antes del experimento jamás había pensado seriamente en eso. Semanas después, Marcos decidió hablar públicamente sobre su experiencia. Explicó que el verdadero problema de vivir aislado bajo tierra no era la oscuridad física, sino la lenta sensación de desconexión mental con la realidad. Porque el ser humano necesita mucho más que comida y refugio para mantenerse estable. Necesita luz, naturaleza, movimiento y una conexión constante con el mundo exterior. Y cuando todo eso desaparece durante demasiado tiempo, incluso la mente más fuerte comienza lentamente a desmoronarse. La historia de Marcos demuestra que la mente humana tiene límites mucho más frágiles de lo que muchas personas imaginan. La luz solar no solo ilumina el mundo exterior, también ayuda a mantener equilibradas nuestras emociones, nuestro sueño y nuestra percepción de la realidad. Pasar demasiado tiempo aislado y lejos de estímulos naturales puede provocar agotamiento psicológico, ansiedad y una profunda sensación de desconexión emocional. Aunque el cuerpo logre sobrevivir físicamente, la mente comienza lentamente a deteriorarse desde dentro. Si disfrutaste esta historia del límite humano, suscríbete para más relatos sobre supervivencia extrema y los verdaderos límites del ser humano. Y comenta abajo, ¿aceptarías pasar 30 días completos bajo tierra sin ver la luz del sol?